uso de la palabra el asambleísta César Ron. Gracias, señor presidente. Buenas tardes con todos, señoras y señores legisladores. La ley anticorrupción es una ley fundamental para el país, pero no es que el Ecuador tiene problemas de corrupción por falta de leyes. Esta propia asamblea, como varios legisladores lo han mencionado, aprobó una ley anticorrupción que lamentablemente fue vetada por el Ejecutivo. Esto hay que dejarlo bien claro. Sin embargo, de aquello, esta Asamblea Nacional ha hecho varias reformas importantes al Código Integral Penal justamente para combatir la corrupción. Leyes que están vigentes, leyes que tienen que ser utilizadas y aplicadas por la justicia ordinaria en el país, que lamentablemente no las aplica. Leyes para recuperar los bienes, medidas cautelares vigentes como la incautación de bienes, donde más de 10 artículos en el Código Penal Integral vigente, reitero, hablan justamente de manera muy clara y puntual de la incautación que no aplican los jueces. Hay medidas cautelares como la prohibición de enajenar, justamente para inmovilizar bienes y precautelar los intereses del Estado. Porque los ecuatorianos demandan dos cosas, claramente. Que los corruptos se vayan a la cárcel y que el Estado recupere el dinero robado. Y para eso son las leyes, para eso es el Código Integral Penal. Sin duda este va a ser un complemento que tendrá que dosificarse las penalidades conforme al Código Integral Penal. Pero yo no quiero hablar de las penas. Las penas tienen que darse porque los delitos tienen que sancionarse y los corruptos, una vez que son sancionados y tienen una sentencia ejecutoriada, tienen que purgar una pena. Y eso está muy bien. Así es la ley y allá tenemos que llegar. Pero sí quiero hablar algo que tocó el asambleísta Muñoz. Un tema que es fundamental, la prevención. ¿Cómo hacemos los ecuatorianos para prevenir, para evitar tanta corrupción? Y creo que esto está también dentro de las responsabilidades que tenemos, no solo como sociedad, sino como Asamblea Nacional. ¿Cómo podemos prevenir? ¿Cómo se puede prevenir el peculado? ¿Cómo se puede prevenir los sobreprecios? Henry Moreno acaba de hablar mucho del tema de los sobreprecios, del valor del metro cuadrado de construcción, del metro cuadrado de hormigón, que pues el metro cuadrado no puede costar, si vale $300 los materiales, no puede costar pues 1,000 o 1,500 o 2,000. Y eso es lo que ha pasado en el país. Escandalosas glosas de parte de la Contraloría General del Estado, donde la carretera Collas, que es la vía que va de Calderón al aeropuerto de Quito, que tiene 10 kilómetros, costó más de $150 millones y tiene una glosa de $75 millones, cuando el precio de una carretera en el mundo, dependiendo de las condiciones geográficas, va de 1, 2 a 3 millones de dólares. Estas cosas son las que no pueden ocurrir en el país. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? En contratación pública, y ahí viene la discusión por la agilidad, por la necesidad, y bueno, en época de emergencia, peor todavía. Se habla mucho de regresar al informe previo de la Contraloría. Es una forma. Puede ser que alguien diga, sí, pero esto va a trabar, va a demorar la contratación pública. Bueno, son mecanismos para combatir la corrupción. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Combatir la corrupción o que siga la fiesta? Y en épocas de emergencia, pues, es más grave todavía, porque ahí no hay informe previo de Contraloría, sino hay contratación a dedo. Y hemos visto lo que ha pasado con los sobreprecios en todos los insumos hospitalarios ahora en la pandemia, que son una vergüenza y una deshonra para el Ecuador. Eso es lo que tenemos que evitar. Ya el asambleísta Cucalón de manera práctica habla de la necesidad de tener un control concurrente, que es permanente en todos los procesos de contratación una vez que se contratación la obra pública. Pero yo quiero ir a algo más de fondo, que ya funciona en otros países con grandes resultados, y tiene que ver
justamente con inteligencia comercial, justamente para las compras públicas. El CERCOP tiene que tener inteligencia comercial y este es un mecanismo para evitar la corrupción, para combatir la corrupción, cuando se puede establecer con anterioridad los precios internacionales de los insumos. En el Ecuador, para información de todos ustedes y el pueblo ecuatoriano, señores asambleístas, hay compras públicas anuales que van entre 3.000 y 4.000 millones de dólares de todo el Estado. Y cuando hablo de todo el Estado, hablo de todas las cosas públicas. Hablo del gobierno, hablo de las prefecturas, hablo de los municipios, hablo de las alcaldías, hablo de todo el Estado. Y entonces estamos hablando de mucho dinero en compras públicas que tiene que ser controlado. Y para esto es la inteligencia comercial, donde se hace una inteligencia y se preestablecen los precios. Entonces, esta pluma que vale en el mercado 10 centavos, no la puedo pasar por $1. Parece que $1 es poco, sí, pero vale 10 centavos. Entonces, como vale un 10 centavos, no la puede pasar nadie por $1. Y ahí viene justamente el control del Estado para evitar los sobreprecios, el abuso del poder y la corrupción, que es lo que tenemos que evitar. Sigo con el ejemplo. La mascarilla que cuesta $1.50 no podía pasar como pasó ahora en la pandemia, que unos municipios la pasaron en 5, otros en 7 y otros, como el Seguro Social, en $12. Esas son las cosas que no pueden pasar. Si inteligencia comercial establece una serie de ítems, una serie de insumos, los que más compra el Estado, establece los precios referenciales, entonces no se puede comprar más alto de esos precios. Y de esa manera estaremos combatiendo la corrupción y estaríamos haciendo justamente lo que hay que hacer: prevenir el robo, prevenir el abuso, prevenir el peculado, prevenir el sobreprecio. La República de Colombia ha instrumentado justamente un sistema de inteligencia comercial que le ha tomado su tiempo elaborarlo. Pero durante este proceso, Colombia se ahorra, han detectado ahorros en la economía colombiana en el orden de 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares es muchísimo dinero. Eso es lo que el Ecuador tiene que hacer: ir a mecanismos de estos modernos que permitan justamente evitar, eso es lo que tenemos que evitar. Establecer con inteligencia, con información que debemos tener todos los ciudadanos, especialmente el Estado, para evitar los sobreprecios, el peculado y la corrupción. De esto no se habla nada. Yo creo que esto es fundamental. Si estamos hablando de una ley anticorrupción, hay justamente que ver qué medidas se pueden tomar dentro de la precaución que debemos tener, de la prevención que debemos tener dentro de las compras públicas, que es uno de los principales graves problemas de sobreprecios que hay en el país. El otro tema tiene que ver, señor presidente, señores legisladores, con los informantes. Los informantes no hacen denuncias. Los informantes dan información. Los informantes dan una voz de alerta. Los informantes están protegidos por la ley. Pero esto no puede ser así. Aquí necesitamos una ley de delación, así se llama internacionalmente. Ley de delación que permita la protección debida de los informantes para obtener toda la información necesaria para poder hacer seguimiento a actos de corrupción. Por lo tanto, señor presidente, hay apuro, hay premura para esta ley, pero tenemos que hacer una ley bien hecha. Aquí hay cabos sueltos que se necesitan justamente corregir para que esto funcione adecuadamente, porque los denunciantes, o en este caso los delatores, los informantes, también no solo tienen que estar protegidos por la ley, sino que a través de un mecanismo legal, jurídico, procesal, estén debidamente amparados, justamente para que no tengan temor ni miedo de hacer las informaciones, no las denuncias, las informaciones adecuadas para poder prevenir, para poder combatir la corrupción desde todos los ámbitos del Estado, de la ley y de la justicia. Señor presidente, tenemos que avanzar en esta ley.
Hoy resulta que por la necesidad de los instrumentos económicos financieros, de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y de los multilaterales de crédito que exigen, y con justa razón exigen, transparencia en los procesos en el Ecuador, porque el dinero no se puede seguir botando por un caño, lamentablemente, y engrosando los bolsillos de los corruptos. Porque aquí con las leyes que hay, señor presidente, deberíamos tener suficientes mecanismos y la justicia debería actuar como tienen que actuar. Lamentablemente está dañado el corazón de los ecuatorianos. Y entonces hoy la corrupción ha hecho raíces en el país. Y esto nos tiene a los ecuatorianos intranquilos. No nos permite tener la verdadera paz social y tranquilidad que necesitamos en el Ecuador. Cuando vemos que la inmoralidad, la falta de ética ha permitido que muchos que hace poco tiempo, porque aquí todos nos conocemos, los veíamos pateando piedras en el parque, ahora resulta que son los grandes señores, los grandes ricos, los que tienen los grandes negocios negociados y que han lucrado a costilla del pueblo ecuatoriano. Esto no puede continuar en el país. Señor presidente, hagamos una buena ley. Busquemos mecanismos para prevenir la corrupción que le permitan además al Estado ahorrar dinero. Hagamos inteligencia comercial en todo lo que tiene que ver con compras públicas para evitar justamente los sobreprecios y el peculado. Y hagamos una ley de delación, señor presidente, que permita no solo la protección de los testigos, sino que a través de mecanismos legales podamos obtener la información requerida para hacer el seguimiento al dinero, para conocer de estos negociados y para poder combatir la corrupción, no solo con la penalidad, no solo con el aumento de las penas, sino principalmente contribuyendo a que la ética empiece a funcionar en el país y evitando, como se puede evitar, que la corrupción siga haciendo raíces en nuestro país. Señor presidente, señoras y señores legisladores.